Muy buenos días con todos, feliz jueves. Espero que hayan tenido una bonita semana hasta el día de hoy. El día de hoy venimos con otro webinar de Megger, el webinar de hoy titulado Pruebas eléctricas en parques eólicos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por estar presentes y bienvenidos a este webinar. Con mucho gusto me presento, yo seré su moderadora el día de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas y yo soy especialista de marketing para Latinoamérica. Y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico si desean contactarme directamente. Es daniela.devacas@megger.com. En pantalla ustedes también pueden ver cómo nuestra plataforma y el manejo de la misma. Pueden ver las cámaras del staff a la izquierda, la presentación en el medio y ustedes también pueden hacernos sus preguntas en la parte derecha. El día de hoy tendremos una pequeña encuesta, un pequeño feedback que les vamos perdón, feedback que vamos a pedirles que nos contesten al final de la presentación. Saben, para ver que estaban prestando atención y un poco para interactuar con ustedes de esa manera también. Les invito a que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación. También ustedes tienen la posibilidad de ajustar sus ventanas y de moverlas a su gusto. Les comento que esta sesión será grabada y al final de la misma ustedes recibirán un certificado de asistencia. El certificado les llegará el día de mañana mediante correo electrónico directamente a sus correos. Así que les pedimos un poquito de paciencia. El día de mañana recibirán vía correo electrónico su certificado de asistencia. Y les invito también a que nos visiten nuestra página web para ver la agenda de nuestros próximos webinars. La página web es csa.megger.com/webinars. La agenda del día de hoy va a ser introducción, protección contra descargas atmosféricas, puesta a tierra en parques eólicos, pruebas al aerogenerador, pruebas a transformadores, calidad de energía, protecciones e interruptores, testeo y detección de fallas en cables subterráneos y experiencias. El día de hoy, con mucho gusto, nos acompaña nuestro disertante, Roberto Sartori. Él es gerente regional para la parte de Mercosur. Y en pantalla ustedes también pueden ver su correo electrónico si desean contactarse con él, roberto.sartori@megger.com. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Con un poco de frío acá en Argentina. Mucho gusto de saludarte nuevamente, Daniel, y saludar a toda la audiencia. Y bueno, la agenda es bien completa, a ver si nos alcanza el tiempo. Igual vamos a ver las cosas en forma somera, con vista panorámica. Y para eso tengo un amigo, el ingeniero Jorge Correa, que estoy presentando ahora, que va a ser nuestro disertante para alguno de los capítulos. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenos días. Sí, saludo acá de Santiago de Chile, con bastante frío, debutando el invierno como corresponde, con mucho frío, pero bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también quiero saludar desde Argentina, de Buenos Aires, al ingeniero Julio Jiménez, si también puede abrir su cámara, él nos está ayudando, en este caso como asistente técnico. Buen día, Julio. Buenos días, Roberto, y buen día, Daniela, Jorge y toda la audiencia. También sí, con muchísimo frío en el Cono Sur. Y bueno, excelente tu convocatoria, Roberto. Te cuento que ya hay preguntas, así que antes de empezar ya arrancamos con preguntas de nuestra audiencia. Así que excelente webinar para todos, ¿eh? Ojalá que les sea de mucha ayuda. Gracias, Julio. Sí, y muy buena la convocatoria. Tenemos más de 1000 inscriptos de toda Latinoamérica. Recién un amigo saludando de Tierra del Fuego, así que un fuerte abrazo. Esa gente sí que está haciendo patria y ahí me imagino que hace más frío que acá. Bueno, bien, apagamos entonces las cámaras y ya arrancamos rápidamente con lo que es la disertación del día de hoy. Y les cuento a todos que estamos cerrando lo que sería para nosotros, para Megger Latinoamérica, lo que es el mes de energías renovables. Tuvimos un primer webinar donde hablamos de energías fotovoltaicas. Les cuento que lo que vemos en pantalla es un resumen de lo que fue el Congreso de Energías Renovables el año pasado
y mucho de lo que vamos a disertar hoy es extracto del material de gente que colaboró con esto. Así que queremos agradecer a mucha gente, y de mismo Meger al ingeniero Nicolás Apeló de Suecia y al ingeniero Raúl Álvarez de Argentina. También a Ricardo Puig, que nos sigue desde Colombia. Bien, en cuanto a energía eólica, un esquema muy rápido, muy somero, que podemos ver en pantalla, cómo se transforma esta energía, esta fuente de energía libre y gratuita o casi gratuita, y cómo se adapta a energía eléctrica. Tenemos la parte de lo que es el generador en sí, la conversión de la frecuencia, porque es una frecuencia que no está sincronizada con la red, entonces tiene que pasarse a continua y después de vuelta se sintetiza la señal para pasar a alterna. En esta generación estamos hablando de baja tensión del orden de 400 a 800 volts, a veces 1000 volts, no más de eso. Después se transforma, se eleva a media tensión, típicamente se eleva y se distribuye por cables subterráneos dentro de los parques eólicos, que después vamos a ver un poquito de qué se tratan esos cables y cómo testearlos. Y finalmente va a lo que es una subestación donde esa tensión se eleva un poco más para ser distribuida ya para consumo. Tenemos dos tipos de configuraciones, les cuento, en lo que es el parque eólico, el generador en sí, donde en algunos casos el transformador que eleva la corriente para media tensión está fuera, está al pie. Ustedes van a ver en los generadores eólicos más pequeños que típicamente hay una caseta al pie de cada torre generadora donde está ese transformador. Esa es la configuración típica de los parques quizás más pequeños. En los otros sistemas más grandes, como las marcas más importantes como Vestas, Gamesa y demás, el transformador está dentro de lo que sería la góndola o nacela. En este caso es un transformador de tipo seco, de resina. En cambio, los que están al pie normalmente son impregnados en aceite. Vamos a ver después un poquito más adelante cómo se testea. Y esto es lo que sería el entorno de la subestación, que, bueno, también vamos a hacer algunas pruebitas ahí. Yendo al detalle, entonces, las partes de lo que sería en sí el aerogenerador, acá pueden ver en pantalla las partes. Esto es parte de un póster que tenemos en Meger, que ustedes pueden solicitar enviando un mail. Vamos a mandar una copia digital, y muchos de estos representantes lo tienen en papel, un póster grande donde se pueden ver todas las partes de un parque eólico y cómo se testean cada una de sus partes. En cuanto al origen de fallas, o lo que nos consume a veces tiempo y esfuerzo, y dónde apuntar cuando hacemos mantenimiento predictivo mediante medición, bueno, estadísticamente más o menos un 75% corresponde a mantenimiento mecánico y un 25% a mantenimiento eléctrico. ¿Qué pruebas podemos hacer? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pruebas eléctricas, como dice el título del webinar de hoy, pero también podemos comentar algunas cosas que podemos hacer desde el punto de vista mecánico. Y la principal herramienta es directamente los ojos y oídos del técnico, del especialista, del ingeniero que va a hacer el mantenimiento, la inspección, para ver las variables, los ruidos, el orden, la limpieza, conexiones y demás. No se requiere ningún tipo de instrumental especial. De todos modos, desde Meger contamos con algunas herramientas también, como cámaras térmicas con las cuales se pueden determinar problemas mecánicos también, por calentamientos, de rodamientos, de engranajes. Esta herramienta es muy útil. Y el analizador de calidad de energía también permite determinar problemas mecánicos, sobre todo cuando se hacen las pruebas de los armónicos, donde encontramos este análisis de frecuencias. Los armónicos son estos ruidos o perturbaciones que se van a encontrar en la señal senoidal de 50 a 60 Hz. Hay frecuencias armónicos como 100, 150, 300 Hz, que son frecuencias de esos 50 Hz originales, pero cuando hay problemas mecánicos en rodamientos, en engranajes sobre todo, se van a ver perturbaciones a frecuencias que no son múltiplos de la fundamental, entonces ahí se determinan orígenes de problemas mecánicos. También contamos con un software integral que permite integrar toda la información de todas las pruebas y hacer seguimiento estadístico. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las pruebas eléctricas en particular.
Por favor, si me podrías confirmar, Daniela, si está saliendo bien audio y video. Sí, Daniela. todo está saliendo muy bien. Lo que sí les comento a los asistentes que si es que en algún momento dejan de escucharnos o dejan de ver la presentación, por favor refresquen su buscador y de esa manera se va todo a reconectar. Bien, gracias Daniela. Y bueno, como podemos ver, el interior, cuando vamos a hacer las pruebas, el interior de la torre es un interior un poco complicado y pequeño y confinado y agresivo, así que tenemos que tener muchas precauciones a la hora de ingresar y hacer las pruebas, ya que tenemos, bueno, riesgo eléctrico, es un trabajo en altura, hay riesgo de caída de objetos, tenemos que usar todos los elementos de protección, hay riesgo de atrapamiento, hay riesgos mecánicos, eléctricos, de todo tipo, por lo cual se recomienda siempre que las pruebas sean offline. Eso significa que se detiene el aerogenerador, se frena, aspas, y se deja de generar energía para que las pruebas se puedan realizar. Eso es lo más normal. También comentarles que estas pruebas que hacemos con estos equipos, todas las que vamos a mostrar acá, son diagnósticos, o sea, son no destructivas y se pueden repetir prácticamente todas las veces que uno quiera. Y mucha gente pregunta, y es una pregunta muy recurrente en lo que es el foro de preguntas que tenemos y que estamos recibiendo constantemente, es ¿en qué momento hacer las pruebas? ¿Cada cuánto se repiten? Bien, primero, todos estamos de acuerdo que el mejor momento de hacer las pruebas es en el comisionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos todo disponible, porque normalmente está desenergizado y porque tenemos que tomar las variables de cuando todas las instalaciones son nuevas. Y también porque es el momento que tenemos que garantizar de que todo va a funcionar perfectamente. Así que ese es el gran momento para hacer las pruebas. Después, obviamente, repetirlas cuando le indique el fabricante. Es la principal fuente de información. Él nos va a decir cada cuántas horas se debe, por ejemplo, cambiar lubricantes, controlar torques de ajustes y demás. Y obviamente seguir las normas, ya sean las normas nacionales o internacionales que rijan en cada uno de sus países, y también las normativas internas de la compañía, de la empresa, que tiene su propio manual de calidad. Durante la vida útil del parque, lo que sería las pruebas de mantenimiento y operación, tenemos que hacer las pruebas consuetudinarias, por ejemplo, ya sea de tangente delta, de aislación, de ajustes, y eso van a ser puntos que se van a ir sumando, que se van a ir agregando a lo que es la vida y la comparación que vamos a hacer si tenemos ya sea problemas hacia arriba o hacia abajo en las variables, y eso determina lo que sería la predicción de una posible falla. Estas pruebas, típicamente, como yo decía, se hacen offline. Sin embargo, de todos modos, hay pruebas que se hacen también en servicio. Y esas pruebas en servicio se pueden hacer con ciertos instrumentos solamente, por ejemplo, los que hacen monitoreo en forma permanente, y vamos a ver más adelante, típicamente las pruebas de descargas parciales, se pueden hacer sin desconectar, y de hecho se deben hacer sin desconectar. Y también se pueden hacer las pruebas periódicas. Eso quiere decir que, aunque supongamos un motor, un cable, un transformador está en servicio, dejamos el sistema funcionando con los sensores, pero retiramos el equipo de medición y venimos a medir en forma esporádica cuando, por ejemplo, cada 6 meses o cada 3 meses, y tomamos una lectura puntual. Bueno, la otra gran oportunidad de hacer pruebas es obviamente cuando hay fallas, cuando se producen reparaciones, y como vemos acá a la derecha, cuando está disponible un sector, ya sea porque se paró para hacer un mantenimiento programado, quizás, entonces se libera la zona, se puede tener acceso, y ahí es el gran momento para aprovechar a hacer todas las pruebas que podamos. Hay fabricantes que también recomiendan, entonces esto sí ya estamos hablando de periodos que mucha gente quiere saber, típicamente de las pruebas, por ejemplo, del generador, a la parte del pararrayo, la puesta a tierra, se recomiendan hacer en forma anual, pruebas de aislamiento cada 2 años, y en la parte de protecciones cada 3 años. Esto sería la parte del generador. Y en la subestación es un ciclo similar también. O sea, tenemos pruebas al generador y al resto de la instalación eléctrica. Esas son pruebas que se hacen con equipos de medición. Y también se recomiendan revisiones o controles, que pueden ser simples inspecciones visuales cada 6 meses.
Es muy importante, contar con ese tipo de pruebas que se hacen en forma consuetudinaria y que no requieren de un instrumental especial. Ok, ahora sí voy a convocar a Jorge Correa, si quisieras tomar con mando, y ahora sí vamos a ver una parte central, que es la parte de protección contra descargas atmosféricas. Gracias, Roberto. Bueno, por ahí leo que algunos no ven es solamente imagen y no texto, y reiteramos la recomendación de Daniela de hacer un refresh ahí al buscador, o sea, al explorador para que puedan visualizar adecuadamente la presentación. Bueno, esta parte de la protección contra descargas atmosféricas, en realidad los generadores eólicos están muy expuestos y ellos mismos, ¿cierto? Son un gran pararrayo, ¿cierto? Instalado. Son estructuras muy elevadas, donde hay cargas positivas de la Tierra y los pararrayos, ¿cierto? Y las cargas negativas de las nubes son un fenómeno perfecto, ¿cierto? Para una caída de rayos, y bueno, la única forma de poderlos controlar es tener un buen sistema de puesta a tierra, ¿ya? O sea, y si vemos la filmina que mostró Roberto, lo más frecuente es probar, ¿cierto?, que todo el sistema para rayos, ¿cierto?, y de protección contra descarga esté funcionando adecuadamente, y la misma puesta a tierra. O sea, son las pruebas más recurrentes, y seguramente hay zonas que tienen muchos de estos fenómenos, y ¿cierto?, estos generadores eólicos sufren bastante, sobre todo las aspas, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, que podemos tener, ¿cierto?, varios de estos, decía, de estos fenómenos que pueden estar sucediendo, y tenemos que tener, ¿cierto?, normado y especificado y controlado el aterramiento correspondiente. La protección, en el fondo, hay un camino, es un camino conductivo, ¿ya?, de muy baja resistencia, y eso es lo que recomiendan algunas normativas como la IEC 61400-24 y la ANEC 624. Es lo que recomienda, que se debe tener un buen camino ¿cierto?, de recorrido a tierra, especialmente de la propia aspa, que es la que más sufre, ¿cierto?, este fenómeno, ¿ya? Como decía, el generador eólico hace sí como un gran pararrayo y tiene una gran zona de influencia, ¿ya? Y si vemos dentro del pararrayo, en realidad no todo es fibra de vidrio, sino que hay una parte conductiva que justamente es una especie de hilo guarda, que puede ser ya forma de malla, de red o un hilo conductor, que, ¿cierto?, va a hacer la función, ¿cierto?, de este camino conductivo necesario para proteger ¿cierto?, las aspas, ¿cierto?, y todo el sistema de un gran fenómeno atmosférico, ¿ya? Así que los fenómenos atmosféricos sí son complejos, y bueno, la parte principal es tener la protección a tierra. Entonces, eso es lo que debemos probar, este conductor, ¿cierto?, que está, debemos probarlo, ¿cierto?, desde la punta a la raíz de la aspa, ¿ya? El fenómeno, cuando ocurre, ¿cierto?, no solamente cae el rayo, sino que hay viento, ¿cierto? Entonces hay una tensión mecánica significativa que pudiera hacer que la aspa, ¿cierto?, este hilo conductor, este cable de guarda, se dañe, se fracture, se rompa, y vamos a tener, ¿cierto?, un debilitamiento, ¿cierto?, de este camino a tierra. Pruebas sucesivas y bueno, ¿cierto?, experiencias que se han tenido indican que no basta comprobar la continuidad del sistema, incluso se deben hacer pruebas especiales, en realidad son pruebas muy conocidas, ¿cierto?, donde se debe garantizar una corriente de prueba de 1 ampere, ¿ya? Eso es lo mínimo para tener ¿cierto?, una medida precisa, confiable, ¿cierto?, y bueno, ya vamos a explorar eso más adelante. Aquí hay algunos datos, ¿cierto?, de algunos fabricantes, ¿cierto?, que indican los valores que debe tener, ¿cierto?, la aspa de acuerdo al largo de ella, 23 metros,
25 metros, 32, 44 metros, increíblemente amplia. Y bueno, y para eso vamos a necesitar, ¿cierto? No solamente tener elementos, ¿cierto? Para probar, sino también puntas de prueba larga para poder probar todo ese sistema, ¿ya? Entonces, el asunto es que ese conductor, ¿cierto? Bajo tensión se puede debilitar y eso es lo que debemos verificar. En sí la aspa, ¿cierto? Tiene varios puntos donde pudiera caer el rayo, ¿cierto? Y en todos esos puntos hay que verificar para poder, ¿cierto? Tener ¿cierto? El camino adecuado hacia tierra. Entonces, si no tenemos una descarga rápida, eficiente, el rayo se va a descargar igual, o sea, no va a esperar, ¿cierto? Porque hay una resistencia alta, no se va a descargar, eso se va a descargar igual. El problema que tenemos es que cuando no descarga adecuadamente, no tenemos un hilo conductor adecuado, un camino de tierra adecuado, ¿cierto? Va a empezar a acumularse mucha energía y esa energía se convierte en calor y, bueno, puede provocar daños, como lo indica acá la fotografía. O sea, es clave tener un buen sistema ¿cierto? De conducción a tierra. Creo que ya lo hemos dejado bastante claro, porque todo aumento de temperatura va a producir daños significativos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos varias formas de hacer pruebas, ¿cierto? Y se pueden probar, ¿cierto? En un mantenimiento, la base, pero ya hoy día la tecnología permite contar con equipos bastante compactos, portátiles y autónomos, que incluso sin tener que sacar las aspas se pueden hacer pruebas, ¿cierto? Instaladas las aspas en la torre de todo el generador, ¿ya? Bueno, ¿cómo los probamos? ¿Cuál es la fórmula? La mejor forma, y ya lo vamos a indicar, es medir por 4 terminales. Pues si usamos 2 terminales, como los que estamos acá mostrando en pantalla, en realidad vamos a tener varias cosas que nos va a complicar, ¿cierto? Esta medición, por ejemplo, de este valor de resistencia. En primer lugar, en una medición de 2 terminales vamos a tener que considerar la medición, ¿cierto?, de las puntas de prueba, ¿ya? Que van a tener un valor que puede incluso en muchos casos ser similar o mayor incluso que la misma resistencia a medir, y también tenemos que considerar, ¿cierto?, la resistencia de contacto, ¿cierto?, de las puntas con el material a medir. Por lo tanto, podríamos tener incluso con una medición de un simple multímetro que no inyecta ningún tipo de corriente, solamente podríamos estar midiendo un valor 5 veces más de lo que realmente es el valor que queremos medir. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos y lo más factible y las experiencias le indican, y es la que ocupan la mayoría de los fabricantes, o todos digamos, es una medición de 4 terminales, ¿ya? Una medición, ¿cierto?, donde vamos a tener 2 puntas de corriente, que siempre van a ser las externas, y 2 puntas de tensión, que van a ser las internas. En el fondo, con las puntas de tensión, ¿cierto?, que son las internas, vamos nosotros a indicar qué es lo que queremos medir, entre los extremos que queremos medir, ¿ya? Entonces, vamos a tener que tener, ¿cierto?, una inyección de corriente lo más estable posible, ¿cierto? En rigor esto es una medida indirecta, porque en rigor nosotros estamos inyectando una corriente y va a haber una caída de tensión, aunque en este método de 4 terminales, que la ventaja que tiene, que ya no considera la resistencia de las puntas de prueba, ¿cierto?, sino el contacto, sino solamente lo que está midiendo entre las puntas de tensión, sin lugar a duda, igual dentro de la fórmula, ¿cierto?, de medición, entran las puntas de prueba, aunque no se midan por ser más preciso que el método de 2 terminales. Entonces, si tenemos cables largos, ¿cierto?, porque queremos medir todas las aspas pueden llegar a medir de 20 a 40 metros, y si queremos medir hasta la tierra, podríamos tener torres de 30, 100 metros, o sea, son cables muy, muy largos. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Van a ser unas grandes bobinas, ¿ya? Unas grandes bobinas que para poder, ¿cierto?, inyectar una señal, van a tener una caída de tensión, ¿cierto? Y lo más recomendable, ¿cierto?, lo que indican los fabricantes, que al final de todo nosotros tenemos que garantizar tener a lo menos, ¿cierto?, 1 amper de medición para tener una medición precisa de la resistencia, ¿cierto?, que es la inyección de corriente, la caída de tensión y por ende este valor de baja resistencia.
Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, bueno, ¿cierto? Tenemos una caída de tensión de 0,5 milivolt con una resistencia de 2 amperes. Podemos medir precisamente la resistencia que buscamos, que era 1002 ohms, sin considerar ninguno de los otros elementos. Esto es lo que tenemos que llegar, y es muy importante no solamente, ¿cierto?, el valor de resistencia, sino que también la caída de tensión y la corriente a aplicar, que tiene que ser lo más estable posible, ¿ya? Entonces, hay puntas, bueno, hoy día la tecnología de tener puntas, ¿cierto?, bastante importantes, de largo bastante importante, incluso se pueden encadenar en ellas de 30, 60, 100 metros, o sea, esto es hoy día factible tenerlo. Y lo más importante, y volvamos a reiterar, es que para la unidad, ¿cierto?, que va a medir, tiene que garantizar, ¿cierto?, 1 amper con todas las caídas de tensión que ya hemos mostrado que pueden suceder, y no todos los instrumentos en ese sentido cumplen con eso, y hay que tener al momento de, ¿cierto?, de tener una visión de lo que va a medir, tener esa precaución y esa sugerencia, ¿cierto? 1 amper mínimo para hacer una medición adecuada. Aquí hay un mínimo ejemplo, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, una resistencia a 100 miliohms a medir. Por lo tanto, si tenemos una corriente de 1 amper con solamente 0,1 volt, solamente en este punto, ya estamos suficientes para poder hacer esa medición. Pero en realidad la salida requerida que queremos, en este caso, es un ejemplo, ¿cierto?, es de 2 volts. Entonces podemos tener resistencia, ¿cierto?, que, ¿cierto?, los cables largos, que pudieran incluso consumir una caída de tensión de 2 volts, etc. Por lo tanto, tenemos que garantizar que al final, acá en la medición, tenemos que tener en el otro extremo 1 amper por lo menos para poder tener una medición, ¿cierto?, satisfactoria. Entonces, todo esto, ¿cierto?, todo este largo, ¿cierto?, tenemos que asumirlo con un equipo y puntas de pruebas adecuadas. ¿Cables más largos requieren más corriente? Bueno, ese es un tema que nosotros pudiéramos, digamos que más que tener más corriente, lo que necesitamos, y lo indicamos, es una corriente estable, y por lo menos se garantice una corriente de prueba de 1 amper, ¿ya? Muchos equipos, ¿cierto?, no están preparados para medir estos cables de corrientes largos de mayor inductancia, y simplemente, y si uno los coloca incluso en el modo de autorrango, se bajan de 100 miliamperes, y eso no es suficiente para tener una medida confiable, ¿ya? Así que tenemos que tener, y reiteramos eso. Dentro de nuestra familia de equipos, y sin nombrar, solamente vamos a colocar la fotita, tenemos equipos que nosotros que cumplimos con estos parámetros de poder, ¿cierto?, no importa el largo del cable, podemos llegar a tener 1 amper de salida, ¿ah? Y eso son equipos estables. Sin embargo, otros no están preparados para eso. Sin lugar a dudas, se caen con estas cargas inductivas y no están preparados, ¿ya? Tenemos la suerte de tener a fabricantes, ¿cierto?, que tienen dentro de nuestro equipo, ¿cierto?, normados, porque tienen una salida bastante estable, ¿ya? Y podemos tener, ¿cierto?, no importa el largo, por ejemplo, 2 amperios. Son equipos clásicos, quizás un poco pesados, quizás sin autonomía, se alimentan de la red, pero hoy día ya la tecnología ha avanzado y tenemos equipos, ¿cierto?, que pueden tener, digamos, con tamaño muy reducido y muy livianos. Podemos tener una corriente de salida aceptable y no importa el largo de los cables de prueba. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, y ya tenemos muchas preguntas que vamos a ir presentando al final. Bien, y esto está muy relacionado con lo que comenta el ingeniero Jorge Correa, que es la medición de puesta a tierra. O sea, hemos probado ya la continuidad del conductor interno o conductor de guarda que tiene internamente el aspa, para ahora ver cómo podemos drenar esa corriente a tierra. Bien, la medición es muy necesaria, ya que realmente el parque, toda la instalación eléctrica, no debería tener descargas a tierra funcionando normalmente, pero excepcionalmente
como el caso de descargas atmosféricas o propias corrientes derivadas de fallas o de maniobras, es necesario que esa corriente se drene a tierra, obviamente. La instalación normalmente es de baja resistencia cuando es nueva, pero hay posibles causas que pueden afectar esta, como por ejemplo en terrenos áridos, cuando fue instalada quizás fue en otras condiciones de terreno más húmedo y con el tiempo los cambios climáticos o los cambios de temporada hicieron que se secara. Propio deterioro del envejecimiento, deterioro, corrosión de los materiales, de corrientes que se producen, corrientes bajas que van anodizando o se van degradando por la propia circulación de corriente o fenómenos químicos, y también simples errores de conexión o inclusive desconexiones, gente que desconecta quizás las tierras para poder medirlas y no las conecta propiamente. Así que todas son las principales causas que van a afectar a que no tenga una buena puesta a tierra. Bien. ¿Cuáles son los desafíos cuando medimos en particular? O sea, mucha gente ya está acostumbrada a medir puesta a tierra en instalaciones, pero ¿cuáles son los desafíos que encontramos en los parques eólicos? Primero, las distancias, y vamos a hablar un poquito de qué se trata más adelante, porque se requieren grandes distancias de los cables sobre todo. La disponibilidad, ya que no siempre se puede hacer la medición de puesta a tierra porque están energizados, porque están todos los sistemas conectados. Y también el ruido eléctrico. Tengan en cuenta que cuando hacemos las pruebas de puesta a tierra, requerimos de un instrumento adecuado que pueda soportar el ruido eléctrico, ya que si bien, como dijimos, normalmente se frena el generador y ese generador deja de producir energía, no obstante, hay seguramente otros generadores aledaños interconectados a la misma tierra y hay mucha electrónica de potencia, como dijimos antes, para poder pasar la corriente o la frecuencia para que pueda ser transportada y consumida, tiene que estar sincronizada. Y esa sincronización se logra mediante sistemas tiritorizados, electrónica de potencia, que también genera mucho ruido eléctrico. ¿Cómo se hace la prueba? Esto no vamos a entrar en detalle porque ya lo hemos visto en otros webinars, pero fíjense que lo que se hace normalmente, se requiere, teóricamente, según las normas, es desconectar el conductor de tierra para cuando hagamos la medición de esta jabalina en particular, no estemos midiendo todo el conjunto, ya que si hay una falla en esa estaca, en esa jabalina, en ese elemento bajo que está aterrando la instalación, pero si estuviera todo conectado, nosotros no nos enteraríamos, porque quizás esto está fallado, pero estamos midiendo una buena puesta a tierra por la contribución de las otras conexiones, de las otras puestas a tierra que están aledañas, conexas a este sistema. Entonces, para poder determinar realmente si acá hay o no hay un problema, lo importante sería poder desconectarla, desvincularla y poder hacer la medición que se hace con este método de las dos estacas. Una se inserta aproximadamente a unos, digamos, 60 metros y a los 30, 32 metros al centro se pone la otra estaca que mide la caída de tensión. El equipo aplica corriente, mide caída de tensión y calcula por ley de Ohm cuál es la resistencia de esta jabalina, de esta estaca, de este electrodo que está haciendo de puesta a tierra. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y por eso hablamos de las distancias. Cada elemento, por ejemplo, una estaca, un electrodo, una malla o cualquier elemento enterrado, tiene su zona de interferencia, por lo cual, si estamos muy próximos con las estacas de prueba, vamos a entrar a superponer las zonas de interferencia y vamos a tener lecturas erróneas, lecturas muy bajas, o quizás demasiado alta si no ponemos a la distancia adecuada el electrodo de corriente y el electrodo de potencial. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si este elemento, en vez de una jabalina es una malla, la zona de interferencia va a ser demasiado grande y nos vamos a tener que alejar a distancias considerables, posiblemente 100 o 300 metros. En el caso como estamos viendo acá, esta es una torre de un generador eólico. Fíjense que acá vemos la caseta donde está el transformador al pie del generador, como vimos la configuración al principio de la presentación. Pero como está la torre y está la caseta del transformador, esto seguramente es un área que debajo hay una malla, porque es una instalación eléctrica que ya merita posiblemente una interconexión de las tierras
y posiblemente haya un sistema mallado. Lo que nos solicitan las normas y las recomendaciones del fabricante es que para eludir la zona de interferencia de esta malla tenemos que alejarnos 2 o 3 veces la diagonal de esta figura. Y si esta malla, si este sector tiene, por ejemplo, 50 metros, nos tendremos que alejar aproximadamente 150 metros. Para eso contamos, afortunadamente, con estos cables largos, que inclusive son carretes que se pueden interconectar entre ellos, de a 50 metros, por ejemplo, o de a 100 metros, y podemos llegar hasta 300, 500 metros o la distancia que queramos. Como el telurímetro utiliza un sistema muy parecido al que describió el ingeniero Jorge Correa, en vez de ser 4 hilos, en realidad son 3 hilos, pero también desprecia la resistencia de los cables, así que no hay problema, normalmente no hay problema en alejarnos a distancias considerables. Pero tenemos que contar con un instrumento adecuado, que tenga la potencia de prueba adecuada, los filtros adecuados y los accesorios que nos permitan alejarnos a la distancia conveniente. Bueno, este es un ejemplo que gracias a Dios me tocó hacer unas pruebas muy exitosas en Argentina, y la distancia sí fueron aproximadamente unos 50, 100 metros. Pero también tenemos otra forma de medir. Cuando yo les comentaba que se requiere desconectar el cable de prueba, el cable de tierra, no siempre es posible. Entonces, una forma de medir es con estas pinzas, que es la medición inductiva, donde el telurímetro tiene una pinza que inyecta la señal de prueba y una segunda pinza que mide la corriente que en forma efectiva circula por ese sistema. Para eso requerimos que las puestas de tierra estén realmente en sistemas mallados con puestas a tierras múltiples. Entonces ahí sí vamos a tener un retorno de la señal inyectada y podemos medir convenientemente la puesta a tierra. Así que este es un atajo que aplica muy bien para unas situaciones, por ejemplo, cuando se está dentro de las torres de las instalaciones de puesta a tierra de las generadoras eólicas, podemos medir, como se ve en este caso, con esta pinza, que es una pinza que ya incluye en su núcleo, incluye las dos mordazas, la que inyecta señal y la que mide la corriente, entonces podemos medir la puesta a tierra sin necesidad de desconectar nada. De hecho, es requerimiento que no se desconecte nada para poder medir. Y el valor que se obtiene directamente es en ohms para puesta a tierra. Bien, pasamos rápidamente a otra prueba, que es la prueba al generador que está dentro de la góndola. Para eso tenemos que considerar que es un generador. Las pruebas son más o menos como cualquier generador. Aprovecho a mandar ahora sí un saludo a gente que nos sigue por Facebook, por el Club Megger 5KB. Hace poco hicimos una convocatoria de concurso de fotos y acá tenemos a Alan Bencochea de Argentina, que nos envió su foto haciendo pruebas de megado, de pruebas de dilación en un parque eólico. Así que, bueno, precisamente lo que se recomienda por las normativas es hacer las pruebas de dilación o megado al generador, al aerogenerador, que es muy similar a lo que sería cualquier prueba que se hace a un generador o a un motor, cualquier máquina rotante. Y las premisas son siempre, cuando se hace una prueba de dilación o resistencia, obviamente la máquina tiene que estar desenergizada y a tierra. No todo a tierra, pero sí al menos lo que es la carcasa o la masa del equipo tiene que estar a tierra. Obviamente hay que desconectar, desvincular para poder medir precisamente lo que son las fases, por ejemplo, la dilación entre fases a tierra, debemos de vincular, porque si no estaríamos midiendo el resto de la instalación. Estaremos probando la aislación de toda la instalación y lo que nos interesa es medir en particular si el generador está bien aislado. Entonces, desconectamos el generador, típicamente se unen todas las fases para probar de una sola vez y después si se quiere se puede ir discriminando fase por fase, pero normalmente se unen todas las fases para hacer una prueba rápida inicial y se inyecta, aunque mucha gente todavía está en dudas con esto, pero normalmente el cable negro, que la salida de tensión sale por el cable negro, que salen los electrones, el cable negativo, y se recoge la medición por el cable rojo. Así que el cable negativo es el que vamos a inyectar a las fases y el positivo es el que vamos a recoger la lectura en carcasa o masa. Y bueno, se aplican las tensiones normales, habituales, que solicitan las normas o que solicita el fabricante. Lo que se requiere típicamente una lectura puntual de 1 minuto
no se recomienda medir antes del minuto porque todavía está muy inestable la lectura hasta que se cargan las cargas capacitivas y la absorción que ofrecen los materiales, así que se recomienda hacer la lectura por lo menos a 1 minuto para tener una medición estable. Mínimamente esperamos tener entre 5 y 100 megaohms, ¿sí? De ahí para arriba, a medida que mejora los materiales, estamos por lo menos en 25 megaohms o más. Y es importante obviamente hacer un seguimiento, un control y comparar con lecturas anteriores para ese mismo tipo de equipos. También existe algo que mide el equipo, que es el índice de polarización. Ya hemos hablado anteriormente de qué se trata, pero vamos a explicar brevemente. Se espera que el índice de polarización siempre sea mayor que 1, típicamente mayor que 2 o 3. En cuanto a las tensiones, mucha gente dice o supone que debemos aplicar voltajes mayores a los voltajes de servicio. Y realmente cuando hacemos pruebas con un equipo que se llama HiPod, sí podría ser para ver la tensión que puede resistir realmente el equipo bajo prueba, pero acá estamos queriendo tipificar el nivel de resistencia de aislación. Para eso no requerimos estresar demasiado el voltaje y se hace básicamente según las normas. La IEEE 43, por ejemplo, sugiere voltajes similares o inclusive menores a las tensiones nominales de servicio. Para el caso de una bobina, de un generador que opera en, supongamos, 800 volts, con 500 volts ya es suficiente. También la norma neta sugiere tensiones similares e inclusive ya nos sugiere valores de resistencia. Lo que comentamos de la estabilización de la lectura, como pueden ver, por corrientes capacitivas y corrientes de absorción que tienen los materiales aislantes, se tiende a estabilizar a partir del minuto y a partir de los 10 minutos podemos tomar una segunda lectura, con lo cual lo que se obtiene es el índice de polarización, que es la relación entre ambas lecturas. Esta pendiente tiene que ser siempre positiva, ¿sí? Y lo bueno que también es que es independiente de la temperatura. O sea, si bien los valores puntuales pueden subir o bajar según la temperatura ambiente y del objeto, la pendiente típicamente se mantiene. Entonces eso es un buen índice para calcular independiente de la temperatura. Recomendaciones de norma, obviamente mayor que 1, y para máquinas rotantes en particular, se tipifican según el tipo de aislación. Clase A, clase B, clase F. Así que se supone que un valor de 2 de índice de polarización del índice 2 sería adecuado. Bien, otras pruebas que podemos hacer a los generadores, y como siempre decimos desde Megger, cada prueba va a ser parte de un rompecabezas donde vamos a poder hacer una idea más acabada de cómo está esa aislación o el estado de ese equipo. El megómetro posiblemente sea la primera herramienta, el primer soldado de la batalla que nos va a dar una prueba rápida de cómo está la aislación, pero otras pruebas que podemos hacer al generador sería la conductividad que hay en esos bobinados, y eso se hace típicamente con un miliómetro del orden de 2 o 10 amperes. Otra prueba que se hace es la parte de medición de tangente delta, que vamos a explicar un poquito de qué se trata, pero está dirigida a las pruebas de aislación. Equipos específicos también para máquinas rotantes que suelen medirse generadores y motores son los de pruebas dinámicas y estáticas que tenemos en la línea de Baker, y están dirigidos, por ejemplo, para medir cómo se comporta la energía cuando circula dentro de esos bobinados, y la prueba estática menciona que se aplica una fuente de impulso, una onda impulsiva, donde se puede llegar a determinar las fugas que hay o las fallas que hay entre espiras. Ya no entre espiras y masas, sino pequeñas descargas que puede haber entre las espiras, y la única forma de probar es con esta forma de onda impulsiva. Finalmente, una prueba que está muy en boga ahora y que se puede hacer tanto online o offline, o sea, se puede hacer con el equipo instalado, dejar el monitoreo permanente, o se puede retirar el equipo, desconectar y hacer una prueba puntual inyectando tensión con una fuente externa, es la prueba de descargas parciales. No vamos a abundar mucho en detalle, pero podemos resumir que las descargas parciales son pequeñas descargas o chisporroteos que se producen dentro de la aislación, que no llegan a afectar realmente la aislación, no es un cortocircuito, pero sí
van a ser el camino que va a terminar degradando esta aislación a medida que se aplica esa tensión, sobre todo si es media o alta tensión. Ese camino se va a ir degradando cada vez más hasta que se produzca una falla catastrófica. Entonces, las descargas parciales es una excelente forma de diagnosticar una falla incipiente antes que esta aparezca. Bien, otro elemento que queremos probar, que ya mencionamos y lo recomiendan los fabricantes y los instaladores de parques eólicos, es la prueba a los transformadores. Como mencionamos, hay básicamente dos transformadores, uno de media tensión, que es el que recibe la energía primaria generada por el aerogenerador, y después el de alta tensión. Bien, las pruebas a los transformadores en los parques eólicos se hace tal cual como cualquier transformador que ya conocemos en generación convencional, y se hace obviamente desenergizando el transformador y aterrando, tomando todas las normas de seguridad, desconectando del resto de la instalación para evitar cualquier retorno y para que realmente podamos medir la aislación solamente de este objeto bajo prueba. Típicamente también se unen todas las fases para hacer una prueba rápida. Después se puede ver fase por fase, pero típicamente se vinculan todas las fases, por ejemplo, todas las fases de alta contra tierra, después todas las de baja contra tierra. También se inyecta tensión con el negativo y se mide por carcasa o por masa con el positivo, y se aplican las tensiones de norma. Dentro de las normas, y una de guía muy práctica para pruebas de transformadores, es el Brochure 445 de SIGRE, donde no habla solamente de aislación, sino de una batería de pruebas, dentro de las cuales podemos usar para diagnosticar el estado del transformador, que se mencionan, por ejemplo, resistencia de bobinado, la tangente delta, las corrientes de fuga, y esas son las pruebas más básicas, y las pruebas más avanzadas que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, dentro de las pruebas básicas, es una prueba muy, muy fácil de hacer y que da mucha información del estado de ese transformador, es la prueba precisamente de relación de transformación, donde se aplica una tensión, de alterna en este caso, y se mide, por otro lado, cuál es el resultado, el voltaje de salida, ¿no? Las normas solicitan de que las variaciones respecto a lo que está informado por el fabricante, las diferencias en ese resultado respecto al valor de placa, no debería alejarse más del 0,5%. La resistencia de abanados, acá vamos a medir la continuidad de cada una de las bobinas, de las espiras, y en este caso lo vamos a hacer con corriente continua, con valores que no necesitan ser demasiado altos, porque si bien contamos con equipos que inyectan 10 amperes o más aún, el problema es que si tenemos una resistencia de contacto, por ejemplo, que puede tener cierto valor de resistencia, ese valor se va a acentuar mucho más a medida que pasa la corriente. Entonces podemos llegar a tener, a medida que aumenta la temperatura, mayores niveles de resistencia, y entonces se obtiene una lectura falseada. Así que se recomienda que esa corriente que se inyecta no supere el 10% de la corriente nominal que circulará por ahí. Como podemos ver a la derecha, esto realmente es parte del transformador, sobre todo de transformadores de alta tensión, que tienen estos cambiadores. Esto es un switch rotativo, que es un cambiador de tomas o de taps bajo carga. Entonces, cuando medimos la resistencia de la bobina, medimos también el estado del cambiador de tomas en serie con los bobinados. Esto se hace con un instrumento que puede ser un medidor de baja resistencia específico para pruebas de transformadores, inclusive algunos que son combinados, que hacen la medición de resistencia y de relación al mismo tiempo. Valores de norma, ¿sí? Acá es un poco más laxo, si estamos hablando del orden del 2 y hasta el 5%, precisamente, ¿por qué? Porque cuando se hace la prueba, y como circula corriente, puede haber calentamientos, y eso puede hacer que la corriente afecte a la lectura, entonces no es tan estable la lectura. Y se es un poco más tolerante con las diferencias respecto a valores de placa. También podemos hacer con estos equipos lo que se llama resistencia dinámica, donde acá sí apuntamos más específicamente a encontrar fallas en el cambiador de tomas. Bien, les comenté algo sobre tangente delta, lo hemos explicado en otros webinars, y acá lo vamos a explicar muy rápidamente.
Esta prueba es similar a la prueba de aislación que hacemos con el megómetro aplicando voltaje, pero en este caso aplicamos una corriente alterna. ¿Y por qué aplicamos corriente alterna? Bueno, vamos a estar en valores nominales y también frecuencias similares a las de operación, o sea, vamos a hacer una prueba más real, pero aparte tenemos más información. Fíjense que una aislación típicamente ofrece una carga resistiva y también capacitiva al paso de la corriente alterna. Entonces, parte de esa corriente que aplicamos con la generación alterna se va a transformar en una corriente de fuga resistiva y otra capacitiva. Obviamente, como ustedes saben, la corriente resistiva está en fase con la tensión aplicada, en cambio, la corriente capacitiva está a 90 grados. Como en este caso tenemos un total y es una mezcla de ambas, el componente total va a ser un ángulo, va a ser un vector que contiene ambos componentes, tanto capacitivos como resistivos. Les cuento, normalmente lo que esperamos nosotros es medir en forma de diagnóstico preventivo. No vamos a medir una resistencia que ya está mal seguramente, sino vamos a estar haciendo pruebas preventivas en aislaciones que están sanas o prácticamente sanas, y en esos casos normalmente la corriente es prioritariamente capacitiva, o sea que este ángulo se cierra mucho, es casi un 99% capacitivo lo que esperamos encontrar. Si esto se incrementa el componente resistivo, ahí estamos en un problema. Entonces, esto nos sirve para diagnosticar qué tanto tenemos de capacitivo y de resistivo, y se determina por este ángulo, donde se obtiene ya sea el ángulo de factor de potencia o el ángulo de tangente delta. Y este ángulo, como yo les decía, es tan pequeño que se obtiene la tangente de este ángulo para tener un número que sea fácil de manejar. Ese número normalmente da el orden de 1 o menos de 1, típicamente 0,5, como se puede ver acá la tabla con los valores normados. Lo que esperamos encontrar son valores de 0,2, 0,5, en algunos casos, bueno, un poco más, pero normalmente un transformador debería estar en el orden de 0,5. Esto se prueba con un equipo específico, que es el inyector de tangente delta, que tiene una fuente de 10 kV o 12 kV para tener un poco más de tensión. En los bushings, en particular, yo les comenté que las pruebas de tangente delta se hacen a 50 o 60 Hz, según lo que sea normado en cada país, pero para los bushings se hace una prueba especial que se baja esa frecuencia para obtener lecturas más amplificadas, más detalladas de los valores de los resultados. El bushing es de donde se obtienen los bornes, digamos, del transformador, sobre todo los bushing de alta tensión. Vamos a ver que la diferencia entre un bushing con problemas, como se ve acá, con humedad, con contenido de humedad, es mucho más visible a frecuencias más bajas. Entonces acá podemos ver la diferencia a 50 Hz entre un bushing seco y uno húmedo, y a bajas frecuencias esa diferencia es mucho mayor, por lo cual normalmente los equipos de medición de tangente delta hacen una especie de barrido de frecuencia y se mueven a las frecuencias más bajas para hacer las pruebas de los bushings del transformador. Okay. Ahora, ese barrido de frecuencia también tiene otra aplicación. Si hacemos un barrido de frecuencia para medir tangente delta, pero nos movemos entre frecuencias tan bajas como 0.001 y hasta 1000 MHz, vamos a obtener este espectro de tangente delta a distintas frecuencias que se ha estudiado, está afectado por lo que es la temperatura, la geometría del transformador y también la presencia de humedad, muy importante, y la conductividad del aceite. Esta curva se va a desplazar según si el aceite es más conductivo o menos conductivo. ¿Y cuándo es más conductivo? Precisamente cuando el aceite está envejecido o está contaminado. Entonces, en base a eso, desde Megger se ha realizado un estudio y hay equipos que aplican esos algoritmos para poder determinar no solamente la tangente delta, que es un índice de la aislación del transformador, sino también se puede analizar esa curva en forma inteligente con este software, y lo que nos va a dar es directamente el resultado no solamente de la tangente delta, sino también si como en este caso, la celulosa del papel está impregnado en agua y si el aceite está envejecido. Así que todo eso se puede lograr directamente con estos equipos que
no requieren abrir el transformador ni sacar muestras del aceite ni del papel. Directamente se hace un barrido, una tangente delta a frecuencias corridas y se obtiene estos resultados. Ahora bien, estos resultados o estos ensayos quizás son un poco excesivos para transformadores pequeños, para transformadores de media tensión. Entonces, pero por lo menos recomendamos, desde MEGA recomendamos, y agradezco al ingeniero Raúl Álvarez que siempre nos da sus consejos, que sí se hagan los análisis de gases de falla y las pruebas que mencionamos antes, las pruebas básicas como reacción de transformación, resistencia a bobinado, tangente delta, que se hagan en forma anual. Porque estos transformadores, estos que están, sobre todo los que están al pie del generador eólico, no siempre son los más adecuados, o sea, quizá por cuestiones de costo no siempre son los que pueden llegar a soportar las exigencias de la generación eólica. Entonces, en esos casos se recomienda hacer los cambios de aceite y las revisiones en forma anual. Y cuando hablamos de aceite, de cambio de aceite, que es el fluido fundamental que circula por estos transformadores y que sirve para refrigerar y para aislar, la muestra que se hace de aceite tiene por motivo determinar si el aceite todavía es apto. Para eso se hace una prueba que una se hace con este equipo, que es de rigidez eléctrica de aceite, contiene 2 electrodos y se aplica una tensión del orden de hasta 80 kV en forma ascendente para ver en qué momento en esta cuba que tiene aceite se produce la ruptura del dieléctrico. También otra prueba que se hace sobre el aceite es la prueba de tangente delta, que es similar a la prueba de tangente delta que les mencioné antes para los transformadores, pero en este caso también se hace específicamente sobre el aceite con una cuba a temperatura controlada y permite determinar si el aceite cumple con la especificación del fabricante. Es una prueba más avanzada, digamos. La prueba de rigidez eléctrica es una prueba rápida, básica, que nos da mucha información sobre el estado del aceite, si todavía tiene propiedades aislantes, y la prueba de tangente delta es un poco más de diagnóstico y nos va a dar información adicional y más avanzada y más detallada. Recién les comenté de los transformadores y tenemos la recomendación del ingeniero Jorge Piñeros. Él participó también de este congreso que se hizo en forma virtual el año pasado. Él trabaja en la empresa Hitachi y nos da algunas recomendaciones, por ejemplo, sobre lo que son los transformadores y por qué no cualquier transformador convencional es apto para estas aplicaciones, ya que deben soportar, bueno, exigencias como ruidos armónicos, componentes de continua, transitorios. También estar preparados a distintos ciclos de carga, porque el generador eólico a veces está a pleno funcionamiento, a veces por falta de viento está parado, entonces hay cambios térmicos, cambios de cargas, tiene que soportar estos ruidos eléctricos también mencionamos antes, y también solicitudes mecánicas y térmicas. Así que la recomendación es que siempre se utilicen transformadores que sean específicos para aplicaciones eólicas. Como decíamos antes, igual que para el generador, las pruebas son complementarias y recomendamos siempre tener la mayor posibilidad de pruebas que se pueda. Entonces siempre el megómetro va a ser el elemento básico para un pasa no pasa rápido, para hacer las pruebas de dilación en forma rápida y encontrar si hay algún problema grosero, y después se avanzan con pruebas más avanzadas como las que ya mencionamos, que ya hemos aprendido en este webinar súper rápido sobre la relación de transformación, la resistencia de bobinado con los miliómetros, que en este caso no es igual al miliómetro que se utiliza para el generador, sino que es un miliómetro muy, muy específico para prueba de transformadores para soportar cargas inductivas. También se recomienda la prueba de tangente delta, igual que en máquinas rotantes, y existen estos equipos que hacen todas las funciones de los que hemos visto antes. También, en este caso, aplican, y es muy interesante poder hacer las pruebas de descargas parciales, ya sea en forma online, o sea, de monitoreo continuo, o en forma offline cuando el equipo se puede retirar. Bien, vamos avanzando rápido en el siguiente capítulo. Bueno, como toda instalación eléctrica, como toda generación, ya sea convencional o renovable, posee un sistema de subestación donde está la parte de transformación y también la parte de maniobras, de control, interrupción y demás. Así que vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bien, también comentar que exigencias de norma
cuando se interconectan estas generadoras al resto del sistema, por ejemplo, CAMESA, que es la autoridad en Argentina, recomienda y es exigencia que se hagan las pruebas de calidad de energía, entre ellas, por ejemplo, la prueba de la potencia, la energía reactiva, las variaciones de tensión, según norma IEEE 519, y el contenido armónico. O sea, todo esto está referido normalmente a la norma internacional, la IEC 61400-21, o la norma americana, la IEEE 519. Ambas normas son muy similares, en algunos países se toman ambas, y en otros países se toma directamente la norma americana. Argentina, Brasil, Uruguay están más alineados con las IEC, y el resto de los países, quizás más al norte de Sudamérica, más con la IEEE. Estas normas están cargadas ya en estos analizadores de calidad de energía, entonces uno simplemente después de un registro de una semana puede obtener estas líneas, estas barras donde nos indica qué tanto desvío hubo respecto a lo que solicita la norma. Como ejemplo también para Colombia, la autoridad de ese país sugiere o tipifica lo que son las perturbaciones y el origen, por ejemplo, cuando hay vientos que no son homogéneos, o cuando, por ejemplo, un generador eólico recibe perturbaciones porque hay otro adelante que se interpone, así que todo eso hace que el voltaje vaya cambiando y que no sea un voltaje estable. Así que eso debe ser controlado, debe ser medido, igual que lo que es generación de ruido armónico, que el origen puede estar en que estén sobresaturados los generadores y los transformadores, y también por presencia de equipo de electrónica de potencia. También referido en este caso a la norma americana. Bueno, y para hablar ahora rápidamente de lo que son las protecciones, en este esquema podemos ver, por ejemplo, lo que sería la circulación de corriente en caso normal. Dentro de una instalación eléctrica podemos ver acá también los transformadores de corriente y voltaje, que en este caso no son para potencia, sino que son para medición y control, y estos transformadores miden la corriente y el voltaje para enviar el dato a un relé de protección, el cual va a determinar si hay alguna falla, si en base a los valores obtenidos de corriente, tensión, forma de onda, fases, frecuencias y otros fenómenos más, va a determinar si la circulación de corriente es normal o es anormal. Esto está conectado también a una bobina. Este relé está conectado a una bobina que en caso que haya una falla, esa bobina va a actuar sobre un interruptor y va a interrumpir el paso de la corriente. Por ejemplo, supongamos el caso de una falla a tierra, que este conductor de media tensión o alta tensión, por una rama o por una torre que se cae o cualquier otro evento, hace una circulación de corriente de falla a tierra. Eso va a ser percibido por el transformador de corriente como un incremento precisamente la corriente, y por el transformador de voltaje o de potencial lo va a determinar como una caída, posiblemente una caída de tensión y un fenómeno también de cambio de fases. Eso va a hacer que la batería que está dentro de la subestación envíe corriente al relé, el cual se activó, y esa corriente va a ir a la bobina de este interruptor, y el interruptor va a hacer su tarea de interrumpir primero la corriente de falla. Obviamente se va a extinguir la corriente de falla a tierra, y también la corriente generada no va a circular por esa barra. Esa es la forma que trabaja normalmente integradas las protecciones de los relés con los interruptores. El interruptor tiene por función ser un conductor perfecto en caso de normalidad y de una aislación tendiendo a infinito en caso de falla. Entonces tenemos que determinar que tanto el relé como el interruptor estén siempre preparados para funcionar. Lo difícil es eso, ¿no? Porque estos elementos de protección y control están normalmente, cuando no hay ninguna perturbación, ninguna falla del sistema, están, digamos, en forma inactiva, pero están siempre monitoreando qué es lo que está pasando en la red. Y tienen que estar preparados para que, si en caso de una falla, actuar en forma lo más rápido y eficiente posible. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, como no tenemos posibilidad de exponernos a una falla y que esto precisamente no actúe, lo que vamos a hacer es simular esas fallas o esas condiciones de falla mediante instrumentos de medición.
Entonces, para el caso de los relés, algo muy importante, muy importante en lo que es generación eólica es el relé de frecuencia, o sea, que determina si hay anomalías en la frecuencia generada, en la frecuencia sintetizada. Para eso, como, bueno, a partir de la afluencia, de incremento de energías renovables en el sistema interconectado y los problemas que ocasionan posibles desfasajes en frecuencias, bueno, el Comité Técnico 95 de la IEC sugirió en el 2014 avanzar en lo que son las normativas, a las exigencias, las normativas, ya que como muchas veces la frecuencia era sintetizada en forma digitalizada, se encontraban algunos fenómenos que no eran bien aceptados por el resto del sistema interconectado. Entonces, a raíz de eso, en el 2019 ya surgió la nueva norma de la IEC sobre frecuencia y sobre cambios de frecuencia, lo que se llama el ROC-OFF o Rate of Change of Frequency, que determina esto, que es aceptado solamente que haya cambios de rampa continua, no cambios en forma discreta o en forma escalonada. Eso no es aceptado, sino que siempre que haya un cambio de frecuencia debe ser en forma suave y en forma continua. Todo esto lo podemos probar con estos instrumentos que son los analizadores, mucha gente se llama las valijas o maletas de relés. Es un equipo que genera señales de distintas condiciones de tensión, frecuencia y corriente, y cambios de fase y contenido armónico para simular distintos tipos de situaciones y ver si el relé de frecuencia en este caso, o de falla a tierra o de sobrecorriente, que realmente actúen, que encuentran y que estén bien calibrados para los fines que fueron realmente pensados. En cuanto al interruptor, que es digamos, si el relé fuera los ojos o el cerebro, el interruptor sería el músculo que actúa sobre la interrupción de la corriente en alta potencia. Para eso vemos interruptores de alta, media e inclusive baja tensión, en este caso. Y como pueden ver aquí, algunos tipos de configuraciones donde esos interruptores directamente no están a la vista porque están encapsulados en estas subestaciones GIS, o sea, subestaciones aisladas en gas SF6. Entonces, ¿cómo hacemos las pruebas? Con este instrumento que es específico para la prueba de los interruptores, vamos a ver en el momento del cierre o la apertura se va a simular, con este instrumento se va a dar la orden para que el interruptor cierre y abra, inclusive una secuencia de cierre, apertura, cierre, por ejemplo. Entonces, fíjense acá, esta línea representa el estado de cierre o de apertura, y se puede ver si los tres polos abrieron en forma simultánea o no, y en cuánto tiempo. Y también se ven otras variables, por ejemplo, las tensiones y corrientes de las bobinas de actuación, la corriente del motor que recarga los resortes, el voltaje de la subestación. Así que eso se hace con el equipo que prueba los interruptores. Ya para uno de los últimos capítulos que vamos a hablar ahora como cierre, ya estamos en una hora de webinar y queremos escuchar algunas preguntas, ¿sí? Algo que es muy importante en las plantas, en los parques eólicos, son los cables que vinculan toda la red de los generadores y que luego van a llegar a su estación aportando toda la energía que se recolecta de cada uno de los generadores. Como vemos en este diagrama, normalmente estas instalaciones son de media tensión, del orden de 20 kV en este caso, pero puede ser de 36 o de 13 kV. Entonces, y típicamente son cables subterráneos. Y como ustedes saben, los cables subterráneos están expuestos a algún tipo de falla y es un problema después encontrar dónde está el problema, porque no es un cable que se corta y cae y queda a la vista o que hace un arco eléctrico como si fuera una línea aérea que se puede inspeccionar visualmente, sino que se requiere de instrumental especial para detectar dónde está el problema, ya que está todo oculto bajo tierra. Algunos cables típicos que vamos a encontrar ahí, por ejemplo, cables de media tensión, como en este caso, ahí están sus características, cables de entre 10 y 35 kV, e inclusive puede haber cables de baja tensión, también subterráneos, que pueden ser para servicios auxiliares. Agradecemos en este caso al ingeniero Ricardo Puig que nos aportó esta información. Y bueno, y las pruebas
las pruebas están relacionadas con las distintas partes que tiene el cable. Cada parte del cable, ya sea las terminaciones, los empalmes, están expuestos a distintos tipos de fallas por ingreso de humedad, por resquebrajamientos o problemas de fábrica, hacen que se vayan produciendo estas arborescencias, estas fallas incipientes que puedan terminar en una falla abrupta. Entonces, para cada uno de estos problemas tenemos distintos tipos de pruebas, por ejemplo, descargas parciales, BLF, prueba de tangente delta, que ahora vamos a ver en particular para cada uno de los casos. Algo típico que puede surgir, lo más normal en cables de media tensión, son estas perforaciones que hay en las chaquetas, en las aislaciones. Y el problema es que estas perforaciones o estas fallas no son de baja resistencia, o sea, son del orden de los kiloohms. Si fuera de baja resistencia, del orden de los ohms, sería muy fácil detectar. Pero como son descargas abruptas y de alta energía, normalmente se perforan las chaquetas y las vainas, entonces queda directamente un orificio, como en este caso, y ese orificio, cuando sale el cable de servicio, si nosotros tenemos un multímetro de repente de baja tensión, no vamos a alcanzar a ver nada. Inclusive esta vez se cuesta con el megómetro alcanzar a ver las fallas porque son realmente de muy alta resistencia. Entonces lo que se necesita es un equipo especial que aplique tensiones entre 4 y 12 kV, típicamente para cables de 35 kV, precisamos entre 4 y 12 kV para que se produzca un arco, ¿sí? que salte este orificio y que pueda saltar a tierra, y entonces ahí nos damos cuenta de dónde está el problema, dónde está la falla. Obviamente cuando tenemos esto enterrado, va a ser muy difícil que nosotros veamos un arco eléctrico, inclusive de escuchar va a ser difícil. Pero para eso contamos con algunas herramientas, por ejemplo, como el reflectómetro de alta energía en este caso, que lo que hace es aplicar un pulso de baja tensión y después también un pulso de alta tensión a través de un capacitor que se carga y se descarga, y viajan en paralelo el pulso de baja tensión con el de alta tensión. En el momento de ruptura se va a producir una inflexión en ese pulso de alta tensión, ioniza la zona para que el pulso de baja tensión pueda penetrar y hacer la medición. El instrumento hace la medición, está monitoreando en todo momento cuál es la impedancia del cable. Entonces, cuando se produce esa caída de la impedancia del cable por el cortocircuito, retorna el pulso al equipo e indica a qué distancia está, por una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, el reflectómetro mide el tiempo en que rebotó ese pulso y por el tiempo que tardó en rebotar se determina la distancia. Así que en la pantalla del reflectómetro vamos a encontrar algo parecido a esto. Podemos mover el cursor y podemos encontrar directamente a qué distancia está. En este caso, la pantalla está seteada en pies, en 178 pies, en un cable de 549 pies. Así que con este sistema, con este reflectómetro, podemos encontrar estas fallas, inclusive fallas de alta resistencia. Ahora bien, podemos saber a qué distancia, pero no en qué lugar. Entonces, para eso se utilizan estos micrófonos de suelo, o geófonos, que también se conecta en la onda de impulso al cable que está fuera de servicio, así que va a ser una onda pulsante, y el micrófono de suelo va a poder determinar por el sonido y también por el campo electromagnético, va a determinar a qué distancia estamos de la falla, y vamos a seguir la traza hasta encontrar puntualmente dónde está la falla. Así que esto está más aclarado en otros webinars que son específicos sobre pruebas de cables, así que no vamos a abundar un poco en estos temas, pero bueno, comentarles solamente que existen estas herramientas, como también otras herramientas de testeo, el famoso VLF o Very Low Frequency, que aplica un voltaje en una onda suave, menor a la frecuencia nominal, para precisamente ser más efectivo y tener mayor capacidad en cables largos, así que se aplica una onda suave de unos pocos hertz o menos de un hertz para poder llegar a cargar la capacitancia del cable, y también se utiliza para determinar por descargas parciales y por onda impulsiva dónde está la falla, a qué distancia está la falla. En este caso se van a determinar las descargas parciales. Todas estas pruebas las estamos haciendo con el cable desenergizado, o sea, las pruebas de descargas parciales offline. Hay otra prueba que se hace online,
o sea, con el cable energizado, con el cable en servicio, donde también se determinan descargas parciales, y para eso se ponen sensores de corriente, por ejemplo, en los empalmes típicamente, en los empalmes se ponen, en las tierras de los empalmes se ponen estos sensores de descargas parciales. Entonces yo puedo estar monitoreando en forma permanente cuál es el nivel de descargas parciales que tiene esos empalmes, y todo se colecta en estas cajas mediante fibra óptica para tener una medición centralizada y poder saber a distancia si ese cable que tenemos vinculando, por ejemplo, entre generación eólica y la subestación, si presenta descargas parciales anómalas. Entonces, el sistema de alarma nos va a avisar tempranamente si hay algún problema. Bien, ya para finalizar, comentarle algunas experiencias de campo. Por ejemplo, luego de hacer la localización de fallas en cables, con el reflectómetro que yo les comenté y con el micrófono de suelo, se pudo, en un parque eólico precisamente, se pudo, este es un país de Latinoamérica, se pudo determinar dónde estaba el problema. Entonces ya se produjo la excavación de la trinchera, de lo que sería el paso del cable. Entonces se pudo determinar con cuidado que estaba en ese punto. En realidad, lo que nos indicaba el geófono que estaba en este lugar, pero hay otro desafío, que es saber cuál de todos los cables es el que está fallado, porque la falla a veces no se ve a simple vista. Entonces, para eso se identifican con estas pinzas flexibles, estas pinzas amperométricas, se inyectan la señal en el cable, una señal en forma triangular. Entonces nos va a determinar no solamente la presencia de corriente, sino el sentido de flujo. Entonces podemos identificar cada uno de los cables y ver cuál es el que realmente está recibiendo la señal, cuál es el cable que pertenece al mismo que estamos inyectando del extremo. Entonces nos va a decir realmente de los 3 cables cuál es el que está fallado, y ahí vamos a encontrar, como en este caso se puede ver, ahora sí, si pueden ver acá hay una perforación, que es lo que vimos antes con el reflectómetro y con la onda de choque, la onda de impulso. Fíjense, también se ven estos problemas de chaqueta dañada, de vaina dañada por la manipulación o por la misma excavación. Esos problemas se van a determinar, en algunos casos también se pueden llegar a determinar por presencias de descargas parciales o con equipos específicos para pruebas de fallas en chaqueta. Y ahora, la última experiencia de pruebas que nos envía el ingeniero Nicolás Apeló desde Suecia. Este es un parque eólico con generadores de la marca Vestas. En este caso, fíjense, es un generador de 3,3 megawatts que trabaja a 50 Hz, como se trabaja en muchas partes de Sudamérica, y que contiene un transformador de tipo seco. ¿Se acuerdan que comentamos que normalmente del orden de 800 volts, en este caso 720 volts, y eleva a 33 kilovolts? O sea, en este caso el transformador está directamente dentro de la góndola, dentro de la nacela. También el sistema, la góndola contiene otros sistemas de protecciones, baterías, UPS, así que son estos generadores grandes que ya están bien equipados con todos los sistemas. Las pruebas que se pueden hacer, o que se han hecho no solamente en el generador eólico, sino en la subestación, se han hecho pruebas de relés, la prueba de los cables, fíjense, pruebas al transformador. Los equipos utilizados, por ejemplo, algunos de los que ya mencionamos acá y que mencionó el ingeniero Jorge Correa, y también algo que se suele hacer en los parques eólicos y fotovoltaicos, que es la prueba de los bancos de baterías con estos descargadores de baterías. Pero ¿qué es lo más importante o lo más fácil de hacer sin necesidad de gastar en instrumental sofisticado? La inspección visual. En este caso, si bien está todo bien y prácticamente todo correcto, sí se puede observar este cable de puesta a tierra que está desconectado, se ve presencia de insectos, o sea, como que no está todavía todo listo para la puesta en marcha. Es muy importante también lo que es la inspección de la subestación. En este caso es una S aislada en gas, en SF6, ¿sí? Se inspeccionó visualmente la presencia de elementos de maniobra, la presencia del manual, los planos eléctricos, los certificados. O sea que todo esto es parte de lo que sería la inspección
previa a lo que sería el comisionamiento de un parque eólico. Las pruebas a los relés, ¿sí? Acá pueden ver las gráficas, lo que emite el equipo el Sverker, por ejemplo, es un equipo de prueba de relés. Las pruebas de maniobra que se hacen tanto, bueno, en este caso a los relés de protección y también a los interruptores. Esto sería lo que es el tablero donde está la celda de media tensión. Y también lo que yo les comenté sobre los transformadores de corriente, que van a ser los ojos o los oídos, que van a disparar después los relés. En este caso, se informa de la presencia de un transformador, que también fue testeado, un transformador de corriente. Normalmente estos transformadores transforman a niveles de 0 a 1 ampere o 0,5 ampere. Y se menciona que es un transformador convencional o tradicional, porque actualmente se están colocando transformadores que en vez de tener salida de corriente, tiene directamente una salida por cable de fibra óptica y va a los sistemas digitalizados. Así que bueno, esto fue una experiencia de comisionamiento, algo rápido que pudimos ver que nos compartió el ingeniero Nicolás Apeló desde Suecia. Bien, Daniela, ahora sí dejo a tu mando lo que es el resto de la presentación. Excelente, muchas gracias. Les queremos invitar les queremos invitar al Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores, que se llevará a cabo en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre del 2022. Quiero que ustedes, por favor, miren sus pantallas. En la parte inferior, en donde están todos los iconos, en la parte derecha, ustedes van a poder ver un icono que dice POL. Es nada más para interactuar con ustedes un poquito y les voy a leer la primera pregunta para que ustedes sigan participando mientras yo leo las preguntas. La primera pregunta dice, ¿participa en forma directa o indirecta en mantenimiento de parques eólicos? Y las respuestas posibles son sí o no. La segunda pregunta, ¿qué elementos demandan mayor atención en el mantenimiento? ¿Mecánicos, eléctricos, ambos por igual u otros? La tercera pregunta, ¿en su país la energía eólica se encuentra en expansión, ya no se expande, en retracción o aún no se ha desarrollado? Y por último, ¿utiliza usted un software de gerenciamiento de mantenimiento integral? Y sus posibles respuestas son sí o no. Al final podremos ver todas las respuestas que ustedes nos han enviado y por ahora vamos a seguir con el webinar por acá. Les voy a hablar un poquito más acerca del congreso que se viene en noviembre. Tenemos los ejes temáticos del mismo, serán requisitos y normas, instalación y comisionamiento, operación y eventos, gerenciamiento de activos, eficiencia, modos de falla, aplicaciones renovables, aspectos medioambientales y extensión de la vida útil de servicio. Así que les invito a que marquen sus calendarios, ya que estaremos profundizando el conocimiento para gerenciar la vida útil del principal activo de las subestaciones eléctricas. Este será nuestro Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores. Será de manera presencial únicamente el 16 y 17 de noviembre del 2022 en Santiago de Chile. Perdón, no me está siguiendo aquí. Perfecto. Entonces, sin más, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Lo único que les quiero recomendar y recordar es que pueden conectar con nosotros vía redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como @megercsa. Por medio de nuestras redes sociales nos pueden enviar mensajes directos. Nosotros les responderemos por ahí también. Y además también nos pueden etiquetar en sus fotos, videos, cualquier cosa que sea relacionada con Megger y nosotros las repostearemos.
Ahora sí, Julio, si me puedes ayudar con las preguntas, podemos iniciar. Claro que sí, Daniela. La primera pregunta va dirigida a Jorge. Nos proviene de un asistente de nombre Marcelo. Y la pregunta es, ¿cuál es el instrumento para medir la resistencia de un aspa? ¿Se puede utilizar para cualquier aerogenerador? Saludos, Marcelo, desde Uruguay. Ya, hola Marcelo y hola a todos de nuevo. Bueno, el instrumento que estuvimos comentando, ¿cierto? Es un medidor de baja resistencia. Dependiendo de sus capacidades, son miliómetros, micrómetros, ¿cierto? O también se le conoce como puente de Kelvin. Que bueno, ya lo comentamos, tiene que tener ciertas características, hay mucho de esto en el mercado, pero ya comentamos un poco la condición que debemos tener para medir adecuadamente, ¿cierto? Que pueda medir con esos cablecitos largos y sostener una corriente mínima, ¿cierto? Para tener una medida precisa, fuera de cualquier ruido, ¿cierto? Y estable. Gracias. Gracias, Jorge. Sigo contigo. Nos pregunta Edelma Ramos, nos dice que no te entendió un poco acerca del método. ¿Se debe de desconectar la Tierra para empezar a medir? Bueno, me imagino se refiere a la medición de justamente el tema que me tocó exponer de baja resistencia. No, no, como indicamos en alguna de las filminas, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, 4 puntas, 2 de corriente externa y 2 internas, las de tensión. Simplemente lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que estamos haciendo contacto entre ¿cierto? Los de tensión, entre los puntos que queremos medir. Eso es lo que nos va a definir la resistencia a medir. Y por supuesto, medidas periódicas que se hagan eventualmente, ojalá tocar en los mismos puntos. Tal vez a lo mejor pudiera mostrar cómo son, no sé si alcanza a salir la filmina de las puntas de prueba, no tengo una exacta, pero me recuerdo la foto, aquí. No sé si se alcanza a ver ¿cómo lo puedo hacer acá, Daniela? Para extenderla, o no, tengo que volverla atrás de a una, ¿no? Solamente me No, queda eso. dale clic a esa y puedes moverle al público. Te sale una barrita abajo, una barrita verde. Ok, sí. Bueno, a ver, lo que quiero decir, y si no alcanzo, para no quitar mucho tiempo, es... ahí le di doble clic, pero no me resulta. A ver, Roberto, va a ser un drama esto. O si la puedes colocar tú, mira, es la filmina número, y disculpen a todos, la número 22. A ver si la puedes colocar. Perdón. No sé si la puedes colocar. Ya, ahora sí. Exacto, Ya. mira. Fíjense acá, bueno, aquí estamos, bueno, hay diferentes pruebas, pero mire, fíjense que aquí está, con una mano tiene una punta de prueba, y aquí es una punta de prueba que nosotros le llamamos duplex o doble, ¿cierto? Porque tiene lo que es la corriente, es una punta donde se inyecta la corriente que circula, y la otra el voltaje donde se mide la caída de tensión, ¿ya? Entonces, claro, si fuera por un extremo, ¿cierto? Medimos esa punta y en el otro, ¿cierto? Está conectada, ¿cierto? Podemos, ya sea con otro colega que puede tener de las mismas o la podemos dejar, ¿cierto? Del tipo pinza, conectada indirectamente. Podemos usar los dos tipos. Entonces, simplemente asegurándonos, ¿cierto? En cualquiera de estos puntos, asegurándonos que tenemos una conexión, ¿cierto? El valor de resistencia a medir es justamente donde están instaladas las puntas de tensión. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Roberto, esta pregunta la dirige una asistente y pregunta si dan capacitaciones. Roberto. Bueno, sí. Dora. Ahora sí. Sí. Gracias, Dora, por la pregunta. Sí puede consultar directamente al representante de Megger de su país, recomendamos siempre eso, y seguramente va a recibir un asesoramiento, capacitación. Desde Megger también vamos a poder colaborar. Brindamos tanto capacitaciones como cursos, con cargos y certificados,
como también capacitaciones sin cargo. En caso de que tenga interés por alguno de los productos, se puede convenir una capacitación online sin cargo. Gracias, Roberto. Sigo contigo. Nos pregunta Omar. Revisando lo de los 3 juegos de cables de 6 metros, 30 metros y 60 metros y mido resistencia óhmica de contacto, ¿varía el resultado si mido los mismos puntos con el cable de 6 metros y después con el cable de 30 metros y después con el cable de 60 metros? No, no varía. El valor no varía si cambio de cables, porque el método de medición, que es, como decía, muy similar al sistema de 4 hilos que comentó el ingeniero Correa, en el termómetro también se utiliza un método simplificado, que es de 3 hilos, en el cual se desprecia la resistencia de los cables. Ahora sí varía si cambio la distancia. O sea, si cambio el cable no afecta la lectura. Pero si cambio la distancia donde coloco la estaca central y la estaca de corriente, la final, como decíamos antes, puede ser que nos movamos dentro del área de interferencia de cada uno de los objetos, y entonces ahí sí tenemos un problema. Pero el hecho de cambiar de cables no va a afectar para nada. Gracias, Jorge. Roberto, Jorge, esta pregunta va para ti del señor Espinosa. Dice, ¿tienen alguna influencia las condiciones atmosféricas sobre las mediciones o pruebas eléctricas en los parques eólicos? Bueno, si se refiere a hacer pruebas en condiciones defectuosas o condiciones atmosféricas complejas, no, obviamente tiene que ser en condiciones seguras de hacer medición. No sé si será, a lo mejor Roberto tiene alguna complementar. Yo lo entiendo por el lado de hacer en cualquier condición. Quizás esta medida, yo me voy a referir al tema que toqué. Este tema que toco, obviamente, podemos hacer las pruebas condiciones a lo mejor de temperatura y de humedad que a lo mejor no sean tan estables, pero a lo mejor siempre tener la mayor cantidad de seguridad. No sé si tiene algún complemento a eso, Roberto. Claro, como hablamos siempre de pruebas online y offline, para pruebas claro, en subestaciones donde hay presencia de tensión, no se recomienda que haya condiciones atmosféricas adversas, tiene que ser siempre días de baja humedad, no pueden hacerse con lluvia y demás. Ahora, algo importante, cuando hablamos de medición de resistencia, la resistencia está afectada por la temperatura, y para eso en algunos casos hay tablas de conversión de temperatura, en las pruebas de dilación, por ejemplo, y en las pruebas también de tangente delta, donde la temperatura es un valor fundamental que debe incorporarse porque el equipo hace una conversión en función de la temperatura. Ahora, en cuanto a la humedad, siempre los equipos indican que no haya humedad de condensación, típicamente hasta el 90%, y si bien afecta la lectura, es muy difícil, no hay tablas de corrección. Entonces lo que se suele hacer es que se toma datos, se toma nota de la humedad del día, del momento de la prueba, y se deja como testimonio por si después, si se encuentra una variación en la lectura respecto a una próxima medición, se puede llegar a adjudicar quizás a un cambio de humedad. Entonces eso permite hacer un estudio comparativo, y siempre tratamos de repetir las condiciones de prueba. Pero la humedad, ya digo, afecta la lectura, pero no hay tablas de conversión. Entonces, al menos tomemos nota de la condición de la prueba. Gracias, Roberto. Sigo contigo. Nos preguntan, ¿cómo se verifica el aro rozante de pase de PEATORR? Bueno, sí, se refiere al aro que está dentro del generador eólico. En principio, nosotros podemos medir, si tenemos suerte, podemos medir el aspa, la resistencia propia del aspa, antes que la instalen, podemos tener tipificado el valor de resistencia. Y también seguramente podemos medir el valor de la resistencia del conductor desde el punto más alto del generador hasta el piso. Entonces, si tenemos esos dos datos, después lo que podemos hacer directamente, obviamente no siempre se puede, pero se podría medir desde la punta del aspa, ¿sí?, con un arnés, colgando con un arnés por fuera del generador, con el medidor de baja resistencia se mide de la punta del aspa y se mide la conexión de puesta a tierra del pie del aerogenerador. Entonces, indirectamente estamos pasando por el aro rozante
y entonces por comparación podemos saber si la resistencia es alta o baja. No siempre es accesible, es complicado, sabemos que es complicado poder acceder a ese punto, sobre todo cuando ya está todo armado y está todo en funcionamiento, pero si medimos todo el circuito, toda la circulación desde la punta del aspa hasta la puesta a tierra, vamos a incorporar lo que es la resistencia del aro rozante, la vamos a incorporar a la lectura, y ya por comparación indirectamente vamos a saber si eso está en buen estado o no. Jorge, la siguiente pregunta te la dirige el señor Luis y dice: si se mide directamente la resistencia con un ohmímetro y no con el método de caída de voltaje, ¿qué error se comete? Ok. Bueno, me recuerdo haber visto los últimos ohmímetros, así como ohmímetros en la universidad, eran unos aparatitos analógicos, ¿cierto?, de punta, y que tenían 2 puntas de prueba. Y hoy día lo que no sé, popularmente como ohmímetro es lo que viene incorporado dentro de un multímetro, ¿ya? Cualquiera de esos equipos, el error que tienen es en una medición de 2 puntas, de 2 terminales, que como lo indicamos, la presentación no es el método más adecuado, porque el error que se comete es que considera ese método la resistencia de las puntas de prueba más la resistencia de contacto de las puntas de prueba con el material a medir, y por lo tanto no lo podemos obviar. Y por eso y si tenemos además cables largos, el error es infinitamente superior. Y no vamos a medir lo que queremos medir, que es la resistencia, ¿cierto?, de este conductor, ¿cierto?, que es el hilo conductor, el hilo de guarda, que lo que queremos verificar si está en los rangos adecuados o ha subido por algún esfuerzo mecánico, ha subido de valor y puede afectar, ¿cierto?, digamos, una posible descarga, que haya un buen camino de aterrizaje, de llevar esa alta corriente a tierra adecuadamente y no dañar las aspas o cualquier elemento ahí, ¿cierto?, en el camino digamos, desde la descarga hasta tierra. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta es para ti, Roberto. ¿Cuál sería la resistencia óptima a tierra para la malla de protección? Bien, cuando estamos viendo, por ejemplo, un generador eólico en particular, la malla propia del generador, cuando está solo, desvinculado del resto de los otros generadores eólicos, normalmente se piden valores menores a 10 ohms. Pero es muy difícil desvincularlo, porque a veces están soldadas las uniones de las tierras, y en todo el conjunto, medido todo con el resto de las instalaciones del resto de los generadores eólicos del parque, típicamente los valores que se obtienen son menores a 2 ohms. Cuanto más bajo, mejor, pero lo recomendado serían de ese orden, entre 2 y 10 ohms hacia abajo. Continuamos contigo, Roberto. El señor Ángel pregunta: ¿qué se recomienda en caso que al realizar la medición por el método de caída de potencial no se puede desconectar la jabalina? Perdón, la pregunta es al revés. A ver, viene el señor Luis y es para ti, Roberto. ¿Cómo es la continuidad de puesta a tierra del aspa al suelo debido al giro de las aspas? Claro, bueno, está relacionado con la anterior, ¿no? Hay lo que se llama como una unión, mencioné antes, de anillo rozante o de patines rozantes, que vincula lo que sería el conductor, el hilo de guarda que está por dentro del aspa, va a pasar a la tierra de la estructura de la torre mediante ese sistema rozante. Entonces, aunque esté en movimiento todo el tiempo, realmente está en conducción permanentemente. El aspa está en conducción permanente con lo que es la estructura y la tierra de la torre. Perfecto. Sigo contigo, Jorge. La siguiente pregunta viene de Ángel Rosales.
y dice, ¿qué se recomienda en caso que al realizar la medición por el método de caída de potencial no se puede desconectar la jabalina por tener la conexión exotérmica? Ya, hay un elemento que no lo consideramos en la presentación, pero que interesante y le agradecemos la pregunta ahí a la persona que la hizo, ¿no? Eh, Cuando tenemos una medición de baja resistencia y tenemos diferentes tipos de materiales, lo normal que se hace, y cuando lo vimos en la presentación, inyectamos una señal de corriente, ¿cierto? Pero también podemos inyectarla en modo inverso, o sea, en ambos sentidos, ¿ya? Eso es una capacidad que pueden tener algunos equipos y interesante para poder hacerlo. Entonces el equipo mide en un sentido, mide en el otro y bueno, por un promedio, ¿cierto? Saca el valor final de resistencia. Eso es cuando se recomienda hacerlo cuando hay diferentes materiales que se están conectando. Eso yo creo que sería, y no sé si Javier... sí, es eso más o menos. O sea, y se puede medir conectados, sí se puede hacer, pero cuando hay diferentes materiales, ahí es conveniente tener un equipo que mida en ambas direcciones o inyecte en ambas direcciones la corriente y saque una media de las dos mediciones. Gracias. Perdón que solamente agrego algo, y entiendo que por ahí quizás se refiere a la medición de puesta a tierra. Y ahí casualmente en la presentación estuvimos mostrando lo que es el uso de las pinzas inductivas. Cuando no se puede desconectar la jabalina, hay un método que se utiliza con el telurímetro, que cuando yo no puedo desvincularme del resto del sistema, esta pinza que puede trabajar para la medición inductiva, hay una de esas que mide corriente de fuga. Entonces, el equipo puede medir la corriente de fuga que fluye al resto del sistema y la descuenta de la prueba. Entonces, de esa forma, en cierto modo, se independiza de la resistencia del resto del sistema y solamente focaliza la prueba al objeto bajo prueba sin necesidad de desconectar, porque sabemos que es bien difícil desconectar esas uniones soldadas. Esa prueba está ya normalizada y los telurímetros de Megger ya hacen la prueba con la pinza dosada, lo que se llama el método ART, que es de la pinza dosada. Continuamos contigo, Jorge. Y la pregunta la hace el señor Oscar y dice, entonces, para mediciones con distancias mayores a 75 metros, ¿se debe garantizar un amper de salida del equipo de medición? ¿Es correcta la apreciación? La respuesta es sí, de todas maneras. Y como lo indicamos, tenemos que tener eso porque si no, no vamos a tener una medida estable y vamos a tener medidas, digamos, no confiables. El equipo va a oscilar o va a entregar una medida muy poco confiable. Entonces, para que tenga una medida estable, ¿cierto? Se debe garantizar un ampere y sí, distancia mayor de 75 metros. Así tiene que ser. Así que es una condición importante. Roberto, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la corriente de inyección máxima para la prueba de resistencia? Bien, bueno, aquí vemos varias pruebas de resistencia, porque hablamos de resistencia de puesta a tierra, resistencia de continuidad de embobinados de máquina rotante y resistencia de uniones y demás. Así que vamos por partes. Si hablamos de resistencias de bobinado de transformación, por ejemplo, de transformadores, la corriente máxima que podríamos recomendar sería del orden de 10 amperes, porque ya mayor corriente produce calentamientos y hasta puede ser perjudicial para el transformador y para el cambiador de tomas. Ahora, si hablamos de resistencias de contacto entre barras o interruptores de media alta tensión, ahí no hay tanto problema. Ahí, si bien es cierto que se produce un incremento de resistencia, pero esos elementos están preparados para corrientes nominales muy altas. Entonces, ahí existen equipos de pruebas de resistencia que inyectan del orden de 100 amperes. De hecho, las normas así lo exigen, que para pruebas de resistencia de contactos interruptores se prevé entre 50 o 100 amperes, según ya sea la norma americana o la europea. También existen equipos de 600 amperes.
pero no es necesario quizás aplicar más de 100 amperes cuando se hacen pruebas de resistencia de contacto. En cuanto a las resistencias de continuidad de conductores, bueno, acá por lo que ya mencionó el ingeniero Jorge Correa, con 1 o 2 amperes ya sería suficiente, pero típicamente esos equipos también se pueden conseguir equipos portátiles de 10 amperes que también cumplen con la misma función. Bien, Roberto, continuamos contigo. El señor Cristian pregunta, ¿esta prueba de resistencia se puede realizar con el Trax 280? Sí, prácticamente todas las pruebas que vimos acá se pueden utilizar con el equipo multifunción, que es el Trax. No sé a cuál de la resistencia en particular se refiere, pero prácticamente todas las pruebas de resistencia se pueden hacer, ya sea con los módulos que vienen preprogramados y si no, en el modo manual. Uno puede hacer sus propias configuraciones de prueba, puede inyectar corrientes continuas de distintos niveles y medir caídas de tensión y de ese modo poder medir resistencias. Perfecto, muchas gracias. Debido a tiempo, vamos a hacer 2 preguntas más y de ahí vamos a cerrar la sesión de preguntas. Entonces, Jorge, sigo contigo y nos preguntan, con las pinzas 0 que miden la resistencia del electrodo más el paralelo del resto, ¿no? Ya, bueno, aquí es una pregunta de la parte que presentó Roberto y me disculpo la parte de la conexión isotérmica. Pensé que estaba hablando de la prueba de baja resistencia, pero efectivamente está, y se refiere a esto mismo, es la prueba de la pinza. Bueno, este método de la pinza lo que hace es medir la puesta a tierra relacionada con un N resistencia en paralelo que estén interconectadas entre sí, ¿ya? O sea, la condición para que pueda medir la pinza y se pueda, vamos a decir, simular un poco lo que es el método de caída de potencial, que es el único que la IEEE, entiendo 81, admite. Simular no es exacto, es tener cierto, para que pueda inyectar la misma pinza una corriente, tiene que tener un lazo cerrado, y si hay solamente un electrodo, ya puede cerrar el lazo, y si tenemos N electrodos, con mayor razón. A medida que va aumentando la cantidad de electrodos, ¿cierto? O de puntos cerrados, ¿cierto? Elementos cerrados, más se acerca la medición que toma la pinza con el método de caída de potencial tradicional, ¿ya? La recomendación es saber, porque muchos preguntan, ¿qué error tiene la pinza con respecto al método de tierra tradicional? Va a depender de las condiciones del terreno. Y si usted va a hacer pruebas regulares, primero tome una medida con el método tradicional y después compárelo con el método de la pinza y vas a ver el error que tienen entre los dos. Pero la condición para que mida la pinza es que tiene que haber N resistencias o N electrodos conectados en paralelo. Que eso se puede dar obviamente como condición natural. Por ejemplo, si vemos las líneas de expostaciones, ¿cierto? Distribución, N poste interconectado entre sí, ahí tenemos un sistema natural de conexión o de interconexión de N tierras en paralelo, donde tomamos la tierra a medir con respecto a las demás. Gracias. Gracias, Jorge. La última pregunta, entiendo que es así, la hace el señor Edwin para Roberto, que dice, ¿cómo se interpreta cuando obtenemos un IP superior a 5 en adelante? Interesante pregunta. Las normas y el cuadro que mostramos en pantalla mencionaba que cuando mayor el índice de polarización, mejor estaba la aislación, y de hecho se menciona como la última parte del cuadro que mayor a 4 está muy bien. Sin embargo, si fuera mayor a 5, digamos, si tuviéramos un índice de polarización muy, muy alto, ya sería una condición un poco anómala, y a veces se habla de aislaciones resecas o inclusive cristalizadas, que no son normales, ¿sí? Para una aislación, por ejemplo, que fuera plástico o goma, algo así, que esté muy, muy reseco, se podría llegar a cristalizar y a obtener índices de polarización extremadamente altos o anómalos, que podrían hablar precisamente de un problema de resequedad. Pero es muy raro verlo, y creo que lo ideal sería comparar con mediciones previas, como todo lo que decimos nosotros, mediciones comparativas son las mejores, ya sea con objetos similares o con lo que indican el propio fabricante. Okay. Muchas gracias, Roberto.
Sí, hay más preguntas, pero vamos a ver si ya estamos muy cerca de las 2 horas, que esto estaba pactado en 1 hora y media máximo. Quería saber si Roberto. tenemos resultados de las encuestas. Sí. Vale. Mira, hay dos preguntas que son, y disculpa que estoy viendo acá, están un poquito relacionadas con la calibración de estos equipos y relacionadas con los equipos de baja resistencia, ¿cierto? Una que la hace el señor Omar y otra el señor Jorge, pero está un poco relacionada a qué instrumentos son necesarios para la calibración y cómo calibrar, y preguntan si hay que, cuando se va a calibrar estos equipos, si hay que llevar los cables de 6, 30, 60, 100 metros, y la respuesta es sí. Cuando usted envía a calibrar un equipo, tiene que enviarlo a calibrar no solamente el equipo, sino también con las puntas de prueba. Una que verificar que las puntas de prueba, porque también se dañan, ¿cierto?, con el uso, estén adecuados, estén midiendo. O sea, estamos verificando el equipo, pero el equipo y las puntas de prueba es todo el equipo. Entonces tiene que llevarlo todo. Y para la prueba de baja resistencia, lo necesario, ¿cierto?, son tener, los equipos más sencillos son shunt de calibración, ¿cierto?, por supuesto, y calibrados, ¿cierto?, ajustados a los rangos de medición de resistencia de acuerdo al equipo que usted tiene. Eso quería decir. Gracias. Perdón, Daniela, de la encuesta, ¿es posible que publiquemos los resultados? Las encuestas que se realizaron. No me deja sacar los resultados hasta que terminamos el webinar. Ah, ok. Sí. Entonces, sí, sin más, queremos agradecerles a todos por su presencia aquí. Gracias, Roberto y Jorge, por la increíble presentación que tuvieron. Gracias también a Julio por acompañarnos. Es de gran ayuda, Julio, en la parte de atrás, ayudándonos con las preguntas, a organizar todo. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañan y que están pendientes de lo que hacemos y están pendientes también de estos interesantes webinars. Les quiero también comentar que cualquier otra pregunta o solicitud que tengan, cualquier comentario que tengan también, nos lo pueden enviar a nuestro correo electrónico csawebinars@megger.com, y al finalizar el webinar ustedes también van a tener una encuesta, y en la misma encuesta ustedes nos pueden indicar si desean una copia de la presentación para que nuestro representante local se la envíe directamente vía correo electrónico. Les pedimos por favor que nos ayuden llenando la encuesta, ya que estas nos ayudan a mejorar nuestros webinars y a seguir haciéndolos también sobre temas que a ustedes les interesan. Sin más, algunas últimas palabras, por favor. Bien, a ver, de mi parte, también agradecer a Daniela, Jorge, Julio, a la audiencia. Un gran saludo, como siempre, a la gente que va a ver la sesión grabada. Recordar que, bueno, los participantes van a recibir certificado de asistencia. Y bueno, también muy importante, y siempre voy a invitar a que sigan consultando, como dijo Daniela, sobre todo los representantes de Megger, de su país, y recuerdo también la invitación para quienes puedan asistir a fin de ya noviembre, 16 y 17 de noviembre, a lo que es el Congreso de Transformadores en Chile. Muchas gracias de mi parte. Bueno, de mi parte también agradecer primero a ti, Roberto, que me invitaste a esta sesión. Siempre es grato. Gracias a los que me enviaron por ahí saludos de la presentación de varias partes, así que les agradezco mucho. Gracias a Julio por el apoyo ahí en el backup ahí, ¿cierto?, de las preguntas, y por supuesto a Daniela como coordinadora, ¿cierto? Es fundamental para nosotros y le agradecemos mucho toda su disponibilidad, orden que nos tiene ahí desde varios días ahí para que esto salga de la mejor forma posible. Así que gracias a todos, que tengan lindo día y nada, que les vaya bien. Julio, creo que estás hablando, pero estás de mute. No, gracias. Está muy bueno. Gracias, Roberto, por esta gran iniciativa del mes de las energías renovables. Esperemos saber con qué más nos sorprendes, y sobre todo también por el Congreso
a realizarse en Santiago de transformadores, fantástico. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que también les haya sido de mucha utilidad. Que tengan una feliz tarde. Gracias a los tres, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana. No se olviden de ver nuestra próxima agenda de webinars en csa.megel.com/webinars. Y sin más, nosotros nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.